Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de Crece con Pronavec. ¿Sabían que cada vez es más importante aprender programación? ¿Han escuchado sobre Python? Para hablar sobre estos temas, hemos invitado a dos talentos Pronavec. A Michelle Meléndez Bernardo, que es egresada de un máster en la Universidad de Birmingham del Reino Unido, con la beca Presidente, y a nuestro becario Ricardo Quispe Mendizábal, que es estudiante de física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fundador del Club de Python para Físicos de esa casa de estudios. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué Hola, tal, Carmen? ¿Cómo estás? buenos días. Hola, Ricardo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y bueno, empecemos la entrevista. Ambos tienen diferentes profesiones. Michelle, bueno, tú egresaste de Ingeniería Civil y Ricardo estudia Física, pero a ambos les ha sido útil saber programar. ¿Qué es la programación? ¿Nos pueden explicar un poco qué es la programación y por qué les ha servido a ustedes en sus diferentes carreras? Bueno, yo en la carrera de Ingeniería Civil, pues a nosotros nos enseñan técnicas básicas de programar, más o menos como en el tercer, cuarto ciclo, ¿no? Entonces ahí es como que empiezas de cero porque te enseñan todos los procesos como, le podríamos decir como unos bucles o que más que nada quiere decir que son procesos repetitivos que al final nos van a dar una respuesta, un objetivo en general, ¿no? Entonces, en ese momento como que no le encuentras mucha aplicación porque dices, wow, tengo que aprender todo esto, es algo nuevo, son como códigos, números, letras que tienes que agregarle, pero no tiene sentido al principio, pero después conforme va pasando la carrera, pues empiezas a encontrarle aplicaciones, ¿no? Quieres de una otra manera facilitar algunos procesos para no demorarlos, no demorar mucho tiempo en hacerlos. Y bueno, la programación es una herramienta que pues te ayuda a agilizar eso, ¿no? Uh-huh. Ricardo. Sí, yo diría lo mismo, ¿no? O sea, que programar consiste en estructurar una serie de pasos, procesos, ¿no? Operaciones como sumar, restar, multiplicar, dividir, que son operaciones básicas de las cuales se rigen la programación. Entonces, yo creo que sería como construir en este caso, un código que al final te resulte aplicativo en algo, ¿no? Por ejemplo, al igual que como se construye, como se compone una célula, ¿no? Una célula compuesta por varias partes. En este caso, un código está compuesto por varias partes que en uno solo conforman algo que te pueden ayudar a automatizar un proceso, como dice Michelle, ¿no? Uh-huh. Y desde hace algunos años ha venido creciendo la demanda laboral, ¿no? De personas que sepan o que tengan alguna noción de programación. ¿Por qué creen ustedes que ha ocurrido eso? Michelle, de repente tú tienes alguna idea. Bueno, yo creo que recién he visto el impacto que tiene el tema de programación, pues porque ahora estamos como que en un mundo globalizado, podemos tener contacto con diferentes cosas que están pasando alrededor del mundo a través del Internet. Entonces, por ejemplo, antes era, no sé, complicado, por ejemplo, hacer un proceso, ¿no? Antes, por ejemplo, en la uni yo recuerdo que mis profesores de programación me decían que había unas supercomputadoras inmensas que pues ocupaban el espacio de todo un estadio, ¿no? Por decirlo así. Pero ahora, pues, como por todo este tema de la globalización, pues todo se está haciendo mucho más pequeño y podemos hacer procesos mucho más grandes. Entonces, la programación en ese sentido, pues, nos ayuda, ¿cómo te puedo decir? Nos ayuda, necesitamos esta herramienta porque, ponte, como un ingeniero, de repente le ayuda, en específico a mí, que soy ingeniera civil, o en el tema de construcción, por ejemplo, nos ayuda a agilizar procesos para poderlos tener en mucho menos tiempo y poder quizás concentrarnos en otras actividades que requieren más tiempo analizarlas y pensarlas, ¿no? Por Uh-huh. decirlo así. Michelle, para quienes recién se están conectando a la transmisión, Michelle nos está acompañando desde Estados Unidos. Ella está realizando ahí un doctorado. Sí. Ricardo, de repente tú también tienes alguna idea de por qué se está pidiendo tanto ahora que las personas sepamos o tengamos alguna noción de programación. Sí, y al igual que Michelle, también pienso lo mismo, ¿no? Que es debido a la gran creciente cantidad de datos que también manejan las empresas actualmente, ¿no? Uh-huh. Actualmente los datos que maneja una empresa ya se vuelven una materia prima incluso para ellas, ¿no? Porque Así es. mediante estos datos, puedes mejorar tus procesos, eh,
agilizar mucho mejor cualquier cosa que vayas a hacer en la empresa. Y además que, como dice Michelle también, antes se necesitaban supercomputadoras tamaños muy grandes, ¿no? Pero ahora con una simple supercomputadora construida que tú mismo puedes hacer con Raspberry Pis, uno puede construir una propia supercomputadora. El Raspberry son como que compuestos electrónicos que te conforman una pequeña computadora. Y yo creo que ahora es muy factible poder construirse herramientas que te puedan ayudar a procesar cosas muy grandes gracias a la programación, pues, ¿no? Yo creo que es debido a eso que las empresas actuales demandan bastante la necesidad de contratar programadores, ¿no? Para eso y, bueno, la cantidad de aplicaciones que se crean actualmente también. ¿Y cualquiera puede aprender programación o se necesita alguna habilidad específica para aprender programación? No, yo creo que para nada a esas alturas. Al principio quizás podría ser difícil porque teníamos muchas menos fuentes de información, pero ahora con el internet, ahora con los tutoriales que tenemos en YouTube, páginas web, incluso libros, ¿no? Que son gratuitos, pues podemos acceder a esta información muy fácil, ¿no? Yo quisiera añadir que, por ejemplo, programar, pues hay diferentes formas de programar a lo que nosotros llamamos lenguajes. Entonces, Python es uno de ellos justamente y pues entendémoslo como eso, ¿no? Como un lenguaje, así como, por ejemplo, cuando aprendes inglés, cuando aprendes francés, ¿no? A veces se te hace difícil porque, bueno, son cosas como que de repente nuevas, pero cuando ya le agarras el ritmo, cuando empiezas a entender poco a poco y sientes que estás progresando, pues te motivas, ¿no? Te empiezas como que a decir, ah, mira, quiero saber esto, quiero saber el otro y poco a poco. Sí. Y Sí. ahora que mencionas Python, Python es uno de estos lenguajes de programación que ahora está como que en tendencia, ¿verdad? De repente, Ricardo, ¿tú nos puedes explicar qué es Python y qué lo diferencia de otros lenguajes de programación? Sí, perfecto. Bueno, como Michelle ya mencionaba, aprender a programar es como aprender a un idioma, ¿no? Y es igual de complicado también, pero también igual de bello, ¿no? Entonces, Python es un lenguaje de programación. Recordar que se puede programar en distintos lenguajes que tienen distintos, como que fuertes. Cada lenguaje de programación tiene un fuerte, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, tú eliges tu lenguaje de programación y aprendes eso, ¿no? Ahora, Python. ¿Por qué Python? Uno, porque Python es open source. Quiere decir que es libre, ¿no? Que cualquier persona puede descargárselo en una computadora y poder trabajar con ello. Otro, tiene una comunidad muy grande. Python tiene una comunidad muy grande alrededor del mundo. Tú vas a cualquier laboratorio de investigación y por lo menos debe de haber una persona que maneje Python. Otro que si tú buscas un error en Google acerca de un error que te aparezca en tu código, tú buscas ese error y ese error ya lo tuvo una persona hace 3 años, ¿no? Entonces, la gran parte de errores que vayas a poder tener, va a haber una comunidad muy grande que te va a poder respaldar y sobrepasar ese error, ¿no? Que es lo más importante cuando uno aprende a programar, ver cómo lidiar con los errores que les aparecen. Entonces, Python es por eso, es porque es gratis, es muy versátil, tiene mucha gente trabajando en ella, y pues es libre y es bastante intuitivo, ¿no? Es como que decirle, imprime esto y te lo imprime, ¿no? Solo lo pones en inglés, pones print y lo que quieres poner entre paréntesis y comillas y te escribe, ¿no? O sea, es bastante intuitivo, es algo que es muy amigable, ¿no? Hay otros lenguajes de programación que son mucho más complicados, entonces es por eso que se elige Python, ¿no? Porque es amigable, porque hay una comunidad muy grande y porque es de software libre. Sí, y yo también diría que, bueno, a diferencia de otros programas, por ejemplo, Python se concentra más en, o sea, son pocas líneas de código que tú tienes que colocar, no tienes que de repente aprender, wow, desde el inicio, ponerle de repente cómo se va a ver, etcétera, no, porque, y además Python tiene miles de aplicaciones. Actualmente Python es el lenguaje más usado internacionalmente y pues incluso, por ejemplo, si tú quieres crear funciones que de repente y dices, wow, tengo que empezar de cero, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero resulta que tú googleas, como bien dice Ricardo, y oh sorpresa, hay alguien más que ya lo creó, entonces tú solamente tienes que llamar a ese paquete que nosotros le decimos, que es como todos los códigos, las líneas de código que esta persona creó, lo llamas y pues simplemente lo corres o si quieres lo mejoras, ¿no? Entonces ahí es donde también te estás ahorrando tiempo y pues estás aprendiendo algunas otras formas de cómo programar de otras personas, ¿no? Incluso puedes interactuar con aquellas que han creado los paquetes, porque ahora eso está al alcance de la mano, ¿sí?
Sí, un correo. Wow. Está. Ricardo, estás enseñando Python a otros físicos. Ujú. ¿Qué beneficios te ha traído Python en tu carrera? ¿Para qué lo estás aplicando? Ujú. ¿Y cómo lo aprendiste? Bien, en mi carrera, por ejemplo, nosotros llevamos el curso de programación e informática. Es en ese curso en el cual yo aprendí a programar, no en Python, aprendí en Fortran, que es un lenguaje muy, pero muy antiguo. Uy, ese es antiguazo, eso de Es los antiguo. 80, de mis abuelitos. Y eso es lo que enseña en la universidad, ¿no? Es un lenguaje muy versátil en el cual uno aprende como que la forma dura de programar. Eh, y bueno, mediante ese curso yo aprendí a programar, pero a partir de ello me llamó bastante la atención el hecho de programar, ¿no? Porque justamente no había límites prácticamente, ¿no? Y en física, una de las aplicaciones grandes que yo pude haber tenido con Python, podría decirse que ese es el trabajo de investigación que he llevado con un doctor en astronomía en asteroides, ¿no? Que justamente expuse un póster en la uni en agosto del año pasado, si no me recuerdo, sí, del año pasado. Expuse un póster acerca de donde apliqué modelos de Machine Learning para, a 3 familias antiguas de asteroides para poder ver una dependencia estadística del cinturón principal y ver si es que estos podrían provenir de este cinturón y ver qué tipo de relación tenían, ¿no? Para poder conocer así el origen del sistema solar, ¿no? ¡Wow! El origen del sistema solar se saca desde muchas partes, entonces un pequeño trocito de mi aporte hacia eso va acerca de una aplicación de Machine Learning a esto, o sea que es algo totalmente chévere, ¿no? O sea, escucharlo es algo tan entretenido y es algo que es muy, pero muy viable. Yo lo hice con una computadora muy simple desde mi casa y los datos que tienen estos observatorios de los asteroides son gratis y todos los datos están en internet, solo es cuestión de que tú lo busques, que te plantees una hipótesis, que lo programes y que trabajes en ello. No, por ejemplo, esa es una aplicación grande que podría decir que yo lo he aplicado en mi vida profesional. Después de eso, ¿cuál era la pregunta? Había otra pregunta, creo. Ah, sí, ¿cómo aprendiste Python? Bueno, y Python, como lo dije, yo aprendí a programar con Fortran, pero Python yo lo aprendí a partir de haber conocido qué es la programación y lo aprendí a través de Internet. Lo aprendí, no sé, primero existen comunidades en Perú también, que es muy importante que si una persona desea aprender a programar, yo creo que es muy importante el hecho de conocer estas comunidades porque te apoyan cuando justamente te pasan errores en tu programación. Entonces, esas comunidades son muy activas, ¿no? Hay muchas comunidades como Hackspace, Data Science Research Perú, que son comunidades sin fines de lucro y organizaciones que lo que hacen es incentivar a la programación a las personas, ¿no? Eh, pues, mediante estas comunidades fueron donde compartían links acerca de cursos y hubo uno en el que mejor se adecuó a mí, a mi aprendizaje, a mi estilo y a mi velocidad. Eso es algo que también mucho tienen que conocer las personas que deseen aprender, ¿no? Conocerse bien cómo es que ellos aprenden, a qué Ujú. velocidad, qué ritmo y qué tipo de intensidad del conocimiento a fondo quieren, ¿no? Porque también la programación tiene sus cosas muy bonitas y simples, como llamar una función y hacer que esa función te aplique cosas muy complicadas, o también tú meterte a eso, ¿no? Entonces uno tiene que definir eso, y una vez definas todo eso, yo estoy seguro que alguien va a encontrar una comunidad o una persona que le diga más o menos qué curso puede tomar con respecto a eso, ¿no? Ujú. Eh, y eso es lo bonito, ¿no? Y que hay muchos cursos en Internet que son gratuitos, y si no hay en Internet, también los hay en las universidades. Uno postula a Cátedra Libre a San Marcos y cualquier persona del mundo puede llevar un curso en San Marcos, ¿no? Con Cátedra Libre, por ejemplo. Ujú. Yo creo que no hay excusa, ¿no? Y si deseas una computadora, hay muchos lugares con las bibliotecas nacionales que te prestan sus computadoras, ¿no? Ujú. Yo creo que eso, ¿no? Que no hay excusa y que los medios son inimaginables, son muchos los medios por los cuales puedes aprender. Genial. Tú, Michelle, ¿cómo fue tu acercamiento con este lenguaje de programación que es Python y qué uso le has dado? Bueno, yo en la universidad de pregrado, a nosotros nos enseñaron pues Visual C++, que no es tan antiguo como Fortran, pero bueno.
Y, y bueno, y después nos introdujeron a MATLAB, que también es un software bien conocido, pero bueno, como de repente algunos pocos sabrán o muchos no, bueno, MATLAB es un programa que tienes que pagar, entonces en la universidad, en el ambiente universitario quizás está bueno porque ahí lo tienes el acceso, pero por ejemplo, si tú lo quieres utilizar personalmente en casa, tienes que pagar justamente, ¿no? Entonces fue ahí también que empecé a estar interesada en Python. Ya en el trabajo, igual, nos dijeron que podamos utilizar Python porque, bueno, menos gastos de repente para el proyecto. Y el interés como que empezó a nacer ahí, pero no tan a fondo, hasta que, bueno, ahora ya en el doctorado, ¿no? Miren, ha pasado bastante tiempo. Definitivamente me hubiera gustado aprenderlo en pregrado, pero bueno, ya aquí en el doctorado, los profesores también nos incentivaban a que aprendamos en Python porque, pues, es gratuito, ya lo podemos utilizar de por vida, no necesitamos pagar constantemente un monto. Y pues encontrando aplicaciones en los cursos, tareas, proyectos, etcétera, pues ahí uno mismo empezaba a estar interesado, ¿no? Y bueno, y acá, por ejemplo, lo que nos ofrecían eran workshops, o lo que vendrían a ser como que charlas, y había por ejemplo, uno que ya estaba por terminar el doctorado y nos explicaba así como que desde cero, ¿no? Para aquellos que recién están iniciando y para los que tienen quizás un conocimiento regular, de intermedio avanzado, ¿no? Entonces ahí creo que nos han ofrecido herramientas también para poderlo aprender. Y bueno, ahora que nosotros ya entramos a la época de verano, pues yo también estoy como que buscando trabajo por ese tema del coronavirus, pues estamos buscando también trabajos remotos desde casa. Y ahí cuando empiezas a buscar esos trabajos, sinceramente, el que menos te pide que sepas un lenguaje de programación. Sobre todo porque vas a estar trabajando desde con tu computadora, desde casa. Entonces, Python pues es uno de los esenciales que te piden, ¿no? Y bueno, y ya para comentarles, ¿no? Algo que me pasó recién también, tuve una entrevista así, ahora como conversando con ustedes por Zoom, y pues ahí me preguntaron acerca de si conocía Python, si, en cómo lo podíamos aplicar. Y en el caso de mi campo, por ejemplo, pues ellos, bueno, yo estoy haciendo acá el doctorado en geografía, y bueno, ellos lo que querían era como que utilizar Python también para poder identificar diferentes áreas de cultivo, utilizando imágenes satelitales, que son como que fotos que tomamos del espacio, de grandes áreas en la Tierra, ¿no? En este caso, enfocados en los que son áreas de cultivo. Entonces, pues ahí tenemos como una aplicación también, ¿no? Porque utilizamos Python, que es para programar, pero a través utilizamos las otras imágenes que podemos descargar de diferentes sensores remotos, y pues podemos trabajar ello y hacerlo más fácil, porque imagínense cómo era antes, ¿no? Yo me imagino que tenían como esas fotos inmensas, cuando por ejemplo, la cartografía que le llamábamos, ¿no? Y que de repente identificar zona por zona, o sea, contratando a miles de personas para que puedan ese proceso hacerlo más rápido. Entonces, ahora, con todas esas herramientas que tenemos, pues eso puede hacerse en días, incluso semanas, pero con menos personas involucradas de repente, no tan solo sabiendo programar y tan solo sabiendo cómo utilizar todas esas herramientas que tenemos online dependiendo del objetivo, ¿no? Entonces, se podría decir que Python, además de que puede tener múltiples usos, es decir, lo puede usar tanto un físico como una ingeniera civil, de repente se puede usar para, no sé, hacer videojuegos, como les comentaba. Todo en realidad, sí, porque incluso puedes instalar Python en tu celular y empezar ahí a trabajar, empezar ahí a... Exacto, puedes hacerlo. O sea, Python también tiene la ventaja de que lo puedes utilizar en diferentes sistemas operativos. El que utilizamos todos es Windows definitivamente, pero hay otros que utilizan Linux, que también, así como Python es de fuente libre, entonces pues ahí ya entras como que a un mundo lleno de cosas que tú decías, wow, todo esto existe, no sabía qué estaba haciendo durante mi tiempo libre, dices, pero bueno. Y bueno, y yo creo que te motivas bastante porque hay tantas cosas que puedes hacer, no sé, crear juegos, de repente, no sé. Crear páginas web, aplicaciones. Exacto, creas tu página web, puedes crear tu propia página web personalizada, ¿no? Y ahí pones todos tus datos, tu biografía, qué es lo que es en tu tiempo libre, como un blog, pero con Python todavía. Sí. Y entonces cualquiera podría aprender a usar Python, cualquier persona. Sí. Sí, de todas maneras. Hay videos en YouTube como, por ejemplo, bueno, a mí me funcionan más los videos de YouTube porque a veces leer, pues, es un poco pesado cuando estás hoja por hoja y encima ves el libro, son 350 hojas, dices, no,
Entonces, a veces con YouTube, yo creo, personalmente a mí sí me funciona, no sé si algunos de repente los que están viendo también les funcionará, y puedes simplemente tipear, ¿no? Python para principiantes o Python para aplicaciones, para que más o menos te dé una idea de dónde lo podrías aplicar, y pues ahí empieza la carrera en Python. Ujú. Claro, precisamente quería comentarles sobre eso, porque existen varias plataformas como Coursera o edX que tienen cursos de programación con Python, y de repente ustedes conocen algunos otros cursos que también sean gratuitos y puedan aprovechar los chicos que ahora nos están escuchando. Si recién se están conectando, les comento, estamos hablando sobre programación y sobre Python, este lenguaje de programación que, según nos cuentan Michelle y Ricardo, es súper fácil de utilizar y sirve para muchísimas cosas. ¿Ustedes conocen algunos otros cursos así que se puedan utilizar y que sean gratuitos, cursos online o tutoriales, como comentan? Sí, yo, por ejemplo, hay un curso que para los chicos que quieren empezar, bueno, que ya por lo menos tienen la noción de programar, y hay otro para los que ya empiezan, los que empiezan desde cero. Hay un canal que recomiendo, pero es bastante extenso. Entonces yo recomiendo primero, como les dije al comienzo, ¿no? Delimitar más o menos qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, y con eso ver más o menos hasta dónde aprender de tal cosa, ¿no? Porque a veces también la programación es muy extensa. Entonces si aprendes toda la parte, todo el lenguaje de Python y solo llegas a aplicar la décima parte, porque solo te sirve eso, la verdad, y más dependes de las librerías que uses, yo creo que depende de eso, ¿no? Entonces, yo diría que hay un canal llamado Código Facilito, que tiene un tutorial completísimo de Python, y yo creo que en Código Facilito cualquier persona puede programar. Y de ahí, cuando una vez ya pases esa parte, hay un curso que recomiendo para los que quieren entrar al mundo de Machine Learning, inteligencia artificial, que es ML Course, ¿no? Machine Learning, mlcourse.ai, ¿no? O AI. Entonces, la página web se llama mlcourse.ai, ¿no? Donde te enseñan, Ajá. es gratuito y está muy bien estructurada. Ha trabajado muchas personas en desarrollar ese curso, y es gratuito, ¿no? Entonces eso es muy bonito porque te enseña la parte práctica, la parte teórica y también las aplicaciones. Dejan tareas. Es muy bonito. Y hay una comunidad Em, ahí detrás. sí, Sí. Código Facilito es un tutorial en YouTube, Sí, ajá. Y el otro entonces es el pues otro es una página web. página web, ajá. Nosotros vamos a dejarles los links y los nombres que están mencionando Ricardo y que ahora va a mencionar Michelle, se los vamos a poner en los comentarios. Michelle, ¿tú algún curso que puedas recomendar? Bueno, el que dijiste, el DDX, también es muy bueno. Hay bastantes libros en español para, bueno, aquellos que estén más cómodos con ellos. Y bueno, la mayoría de fuentes definitivamente la vas a encontrar en inglés, porque el código pues utiliza términos en inglés, pero yo creo que en vez de encontrarlo como una limitación, pues es algo positivo, ¿no? Porque indirectamente estás aprendiendo palabras en inglés que de repente en un curso normal pues no la vas a adquirir así de directo, ¿no? Ujú. Bueno, eso más que nada. Yo creo que personalmente a mí me han ayudado bastante lo que son los blogs. Entonces, pueden empezar con los videos que dice Ricardo, con estos cursos online que también hay, que puedes compartir con toda la comunidad. Y lo demás, pues simplemente googlearlo y ya está. Ricardo, algo que yo estuve leyendo era que la programación o aprender programación también ayudaba a desarrollar otras habilidades, ¿no? Otras habilidades que uno tiene. Por ejemplo, la programación puede ayudar a tener un pensamiento estructurado o lógico o creativo, ayuda a desarrollar la imaginación. Sí, definitivamente sí, ¿no? Creo que toda persona que programa desarrolla bastante estos tres skills, ¿no? Habilidades. Eh, por ejemplo, ¿no? Con el problema que mencionaba Michelle del tema de cómo detectar cultivos con mejor índices de vegetación que otros y seleccionar las mejores y ver como que qué tipo de cultivo. Y antes cómo se lo solucionaba con 1000 personas barriendo todo el área, ¿no? Ahora se soluciona gracias a la creatividad de conocer cómo es que la luz interacciona con las plantas y cómo es que esta luz se ve reflejada y cómo tomar esta luz desde satélites, ¿no? Entonces, por ejemplo, la programación te llevó de
bueno, o esta creatividad te llevó de usar mil trabajadores barriendo todo un área que por un tiempo muy largo, a utilizar imágenes satelitales que te detectan esta luz que te devuelve de las plantas, tú los procesas, sacas un índice de vegetación y puedes detectar las mejores áreas de cultivo dependiendo de la resolución de la imagen, ¿no? Entonces, yo creo que por esa parte, por ejemplo, ahí se ve la creatividad de manera muy tangible, ¿no? Cómo llevas de tan solo una idea que tienes en mente, lo llevas a la realidad y te produce un resultado muy bueno, ¿no? Y eso es por la parte de creatividad, por la parte de lógica y tener mejores estructuras, organización, definitivamente, ¿no? Porque la programación te lleva a hacer eso, ¿no? A mantener todo tu código ordenado. Quizá al comienzo, cuando vayas a aprender, el código quizás sea bastante desordenado y repitas bastantes cosas, pero con la práctica vas a ir viendo que hay varias cosas que tú puedes, por ejemplo, si hay una cosa que repites muchas veces, tú la puedes volver a una función y llamarla cada vez que la necesitas, ¿no? Entonces, la programación te sigue por bloques, ¿no? Aunque hay otro tipo de programación llamada programación asíncrona, pero incluso para eso tienes que ser mucho más ordenado que la programación normal, ¿no? Entonces, sí, la programación te ayuda a ser ordenado, a seguir una lógica, ¿no? Un proceso, a entender algo, a una forma muy fundamental, que eso es muy bonito, entender algo cómo funciona, y luego programarlo, es como que la interfaz entre la ideación y el mundo real. Sí, es eso. Sí, gracias. Y Michelle, todas estas habilidades que uno puede potenciar aprendiendo a programar, ¿te dan un plus de repente para poder, cuando sales al mercado laboral? Y actualmente yo creo que sí, porque pues como ya le hemos venido diciendo, pues esto te facilita bastante. Ahora por lo general, si hablamos del término empresarial, ¿no? O industrial, ¿no? El que menos trata de economizar recursos. Y pues me conviene a mí definitivamente contratar a alguien que puede pues ayudarme a tener mis entregables en mucho menos tiempo que alguien de repente, o sea, por más talentoso que sea y sepa exactamente las herramientas, pero si sé que va a demorar y no va a llegar a los tiempos acordados en el plan, pues es un poco difícil a veces, ¿no? Entonces, ahora el tema de programar pues se ha vuelto algo bastante importante en nuestras vidas y yo creo que es fundamental que podamos aprenderlo incluso en nuestras primeras etapas, ¿no? Cuando estamos, a veces siempre dicen que cuando éramos más jóvenes pues tenemos mucho más tiempo, ¿no? Y ya conforme vamos creciendo, crecen las responsabilidades, te casas, la familia, bueno, en general estoy hablando así en general, pero es muy bueno aprenderlo justo en las etapas iniciales, porque ahí tu tiempo como que se puede ver invertido y reflejado en eso, ¿no? Y ya cuando de repente te empiezas a postular para un trabajo, etcétera, pues te es mucho más fácil porque ya es algo que conoces, ¿no? No es que algo que tengas que empezar de cero y pues yo creo que sí es bastante conveniente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Michelle. Gracias, Ricardo. No sé si cada uno podría darnos un mensaje cortito para quienes están escuchando, quienes han seguido esta transmisión y animarlos a que aprendan programación, a que se metan en el mundo de la programación y de Python. ¿Qué les podrían decir? Ricardo, tú primero. Bueno, como ya lo hemos dicho durante toda la charla, no tengan miedo. Uno de los principales miedos para aprender a programar es el por dónde empezar. Y sí, yo lo que recomendaría es que empieces por donde sea. Y ya en el camino vas a ver por dónde tenías que empezar y vas a redirigir el camino. Pero no tengas miedo, ¿no? No tengas miedo, porque uno de los grandes problemas, como decía, es ese miedo en poder empezar, a por dónde empezar. Recuerden que tienen unas comunidades muy grandes en Perú, en el extranjero, que te pueden aportar, que te pueden ayudar. Tienes comunidades muy grandes que no te van a dejar solo, ¿no? Eso es lo bueno de programar. Entonces, no tengas miedo, lánzate, aprende a programar algo, define qué es lo que quieres hacer y a trabajar, ¿no? Nada más. No hay excusas porque los medios, como ya lo hemos dicho durante toda la charla, hay medios, hay formas, hay gente. Entonces solo queda que definas qué es lo que quieres y con eso empezar a trabajar, ¿no? Ponerte un plan de trabajo. Yo creo que es eso, ¿no? Y a ponerle harta gana. Michelle. Bueno, solo para agregar,
yo le recomendaría, chicos, que pues empiecen siempre pensando en algo. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Bueno, ahora quizás estamos en casa, estamos apoyando de una otra manera en las actividades del hogar, ¿no? Pero igual quisiera de repente dedicar un poco más de tiempo a algo que de repente tenga como que un alcance mayor, ¿no? De mi casa, teniendo mi laptop aquí, ¿qué podría hacer? Entonces, si de repente empezamos como que poniéndonos objetivos bien fáciles, no sé, de repente, bueno, yo tengo este Excel que me crea este proceso, no sé, ¿cómo podría hacerlo yo utilizando Python, no? Y poco a poco, ¿no? De repente esos objetivos luego hacerlos más grandes. Y bueno, y en nuestro ámbito ahora en Perú, ¿no? Por ejemplo, el Python también se puede utilizar, por ejemplo, para saber ahora el tema de cuántos infectados van creciendo día a día, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de webs que están justamente ofreciendo esas estadísticas. Entonces, uno podría empezar a pensar, bueno, ¿y cómo esto se distribuye pues a nivel regional, a nivel local? Entonces, vamos, de repente, ¿de dónde puedo conseguir esa información, no? ¿Cómo Python me podría ayudar para eso? Bueno, eso es lo de ahora, pero en general, pues pensemos de qué manera esto le puede ofrecer, nos puede ayudar para ofrecer soluciones en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, yo creo que a veces objetivos como esos, que le podríamos decir quizás como sueños, al principio son como que básicos, pero eso como que nos motiva y nos ayuda a poder quizás aprender mucho más día a día, ¿no? Eso más que nada, chicos, y bueno, con los links y de repente este video esperemos que hemos podido ayudarles de cierta manera. Y nada, cualquier cosa igual ya nos conocen nuestros nombres y pueden escribirnos para cualquier Sí, cosa. no hay problema. Sí, chicos, muchísimas gracias. Ya saben, anímense a meterse un poquito en el mundo de la programación si es que les interesa. Espero que sí, a mí me ha interesado muchísimo. Yo no sé mucho de programación, pero creo que después de conversar con ustedes voy a empezar a aprender un poco. Nada, muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Muchas Ricardo, por gracias, Carmen. acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Y muchas Gracias gracias a a todos todos por vernos. y muchas gracias a todos los talentos por acompañarnos hoy. Ya saben, esténse atentos a nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestras próximas transmisiones. Gracias. Bye. Gracias.